1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días: Alicia en el País de las Maravillas, El Libro de la Selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron, y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan, como parte del grupo Springer Nature. Creí que valdría la pena plantar una semilla. Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en este año. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para preguntas y respuestas. El ponente indicará los momentos de participación mediante el chat o los destinados para respuesta de preguntas. Si desea recibir constancia de participación, responda la encuesta de satisfacción al final de la sesión. Solicítelo al correo que se presenta al final de la encuesta que responda. A continuación les presentamos a nuestro consultor del día de hoy, el maestro Jorge Enrique Barrón Martínez. Jorge tiene estudios de maestría e innovación educativa y profesionalización docente por la Universidad del Tepeyac. Cuenta con 32 años de experiencia en ámbito educativo como coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Ha sido ponente a nivel nacional, impartiendo temas educativos en conferencias, talleres y asesorías a docentes, directivos, supervisores y a padres de familia. Es autor de los libros Educando a Jacob, Yo eduqué a Jacob, Estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto y estrategias didácticas centradas en el estudiante. Ha sido galardonado con el reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de Alianza de Maestros AC. Es catedrático huésped en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, impartiendo el curso de Didáctica Aplicada y Aprendizaje Centrado en el Estudiante a médicos, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos y cirujanos, del año 2015 al 2017. Es miembro activo del Padrón de Proveedores de Guanajuato en el ramo de capacitación para administrativos y docentes de los CECITEC. Actualmente es parte de los consultores de Ediciones Castillo. Le damos la más cordial bienvenida e iniciamos nuestro taller.
Buenas tardes, maestros, maestras. Pues nuevamente le damos la bienvenida a esta sesión de webinar con un tema muy interesante, aprender a aprender en la práctica docente, procesos cognitivos y metacognitivos. Es un tema muy fascinante y bien lo decía hace un momento mi compañera, aquí lo importante es que con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, se nutra esta sesión, este taller. Habrá momentos en que podemos comentar, podemos hacer preguntas, con la idea de, reitero, de darle mucha fortaleza a este taller. Y es compartir. Siempre he sido de la idea que cuando uno imparte un taller, una conferencia, es con la idea de compartir experiencias, conocimientos que hemos adquirido con el tiempo, y el día de hoy no será la excepción. Pero reitero, es muy importante que ustedes nos compartan sus comentarios, sus experiencias y participen directamente en cada actividad que vamos a llevar a cabo en esta sesión de webinar. Pues nuevamente, gracias por estar aquí inscritos. Ya estamos viendo que poco a poco se va nutriendo más la lista de maestros y maestras para este taller. Y pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar nuestra sesión, esperando que al final pues sea para todos satisfactorio este espacio, este tiempo que vamos a utilizar para este webinar. Y bueno, quiero comenzar, como toda buena sesión, pues con preguntas que nos van a ayudar a activar nuestros conocimientos previos sobre el tema. Y una pregunta directa que quiero compartirles a ustedes es, ¿cómo sé que mis alumnos han aprendido? Y la otra pregunta, ¿qué es aprender? La primera pregunta que dice quién soy, pues ya estoy viendo aquí que veo a Adriana, veo a Diego, veo a Eduardo, a Eloísa, entonces ya tengo afortunadamente aquí sus nombres, pero sí necesitamos ahora que, para iniciar nuestra sesión, respondamos a estas dos preguntas. ¿Cómo sé que mis alumnos han aprendido? ¿Y qué es aprender? Entonces, está abierto el chat y les vamos a agradecer que con esto iniciemos nuestro webinar. Si me pidieran que contestara esta pregunta de cómo sé que mis alumnos han aprendido, pues yo me pongo a pensar que regularmente cuando te aplauden y sales del salón de clase, quiere decir que sí aprendieron. No sé si sea cierto. ¿Qué es aprender? Bueno, pues vamos a ver qué concepto tenemos todos de esta palabra. Ya tenemos aquí una primera intervención de Raquel. Dice, cuando mis alumnos aplican el conocimiento en la vida cotidiana. Y es algo que también observamos cuando nuestros chicos están en el receso y nos platican o están compartiendo algún conocimiento que lograron en el aula, pues ahí se refleja. También Jovita nos contesta por aquí, cuando por sí solos veo que pueden resolver las problemáticas que se les presentan y aprenden, sería la adquisición de habilidades para resolver situaciones en todos los ámbitos de la vida de una persona. Sería maravilloso, ¿verdad? Que cuando salen del salón de clase, salen de la escuela, tuvieran esa posibilidad. Natalie dice, cuando ellos pueden llevar a la práctica su aprendizaje en cualquier situación. Adriana nos dice, cuando observo que mis alumnos realizan de forma correcta algún ejercicio. Cierto. Vamos a esperar, nos siguen enviando chats. Sí, regularmente cuando nuestros niños comentan o están practicando alguna actividad que llevaron a cabo dentro del aula, nos damos cuenta que ahí aprendieron. Aquí nos está comentando Ilse, Abigail. Hola, mi nombre es Ilse, soy monitora de un alumno de preescolar con TEA 2, cuando él logra realizar los ejercicios o actividades dentro y fuera del salón, ¿cierto? Sí, esto es lo que es un indicador para saber si realmente están aplicando el aprendizaje. Eduardo dice, cuando nuestros alumnos pueden resolver acciones y problemas en su vida cotidiana, cada uno de ellos busca y aplica las mejores opciones con sus propias herramientas.
muy buena respuesta. Sobre todo me llamó la atención esta última parte, ¿no? Cuando aplica las mejores opciones con sus propias herramientas. Vamos a leer dos más y vamos a iniciar. Aquí lo que nos hace falta una respuesta al tema a la pregunta de qué es aprender. Vamos a esperar a que nos compartan la respuesta a qué es aprender. Ya ahorita tenemos respuestas a esta pregunta que dice, ¿cómo sé que mis alumnos han aprendido? Y todos coincidimos que en cuanto ellos aplican el conocimiento fuera del aula, incluso fuera de la escuela, en su vida cotidiana, nos están dando el indicador que sí, que aprendieron. Pero ahora queremos saber qué es aprender. A ver, vamos a ver de manera rápida algunas respuestas sobre esta pregunta, ¿qué es aprender? ¿Será aplicar el conocimiento? ¿Será transferir el conocimiento? ¿Qué es aprender? Ya están por aquí mandando algunas respuestas a esta pregunta, muy interesante. Casi siempre lo utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, casi siempre lo llevamos a cabo, pero muy pocas veces nos damos a la tarea de darle esta respuesta de qué es aprender. Ya estamos aquí recibiendo algunas respuestas, vamos a compartirlas con ustedes. Reitero, de verdad, estoy viendo aquí tenemos 25 participantes en nuestro webinar y bueno, sería maravilloso que todos nos pudieran compartir algunas respuestas a nuestras preguntas o que estuvieran interviniendo con algunos comentarios después de cada actividad que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Aquí ya tenemos una respuesta. Adquirir, dice Diego, nuevos conocimientos, saberes. Aquí también tenemos otra respuesta de Yajaira, cultivarse de conocimientos. Ilse, aprender es cuando logras retener un conocimiento en tu memoria y posteriormente lo realizas con las estrategias las que uno tiene posibilidad. Eduardo, trasladar lo aprendido en el diario acontecer fuera de ese ambiente, en cierta manera, controlado. Adquirir, dice Daniela, un conocimiento para después ponerlo en práctica en alguna situación. Me gusta esta última definición. Adquirir un conocimiento para después ponerlo en práctica en alguna situación. Bueno, pues esto nos da pie para iniciar nuestro taller, nuestra sesión de webinar, y qué interesante es tener esa definición así muy clara, ¿no? de lo que es aprender. Aquí también Eves nos dice, aprender es adquirir conocimientos para poder aplicarlo en la vida cotidiana o compartir con los demás. Excelente. Agradecemos mucho sus intervenciones, sus comentarios. Vamos ahora sí a iniciar y quiero compartirles los propósitos que tenemos para esta sesión. Son 3. El primero, reflexionen los docentes sobre su práctica pedagógica. Es algo extraordinario para el maestro hacer esta reflexión de su práctica pedagógica. El segundo propósito, problematicen acerca del papel que juegan los procesos cognitivos y metacognitivos en el aprender a aprender. Un tercer propósito, que los docentes implementen acciones que posibiliten el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Estos son los 3 propósitos que nos estamos estableciendo como metas para este taller. Y bueno, la estructura de la sesión, pues obviamente la presentación, con la reflexión que ya hicimos de manera previa. Posteriormente ya comentamos los propósitos. Lo que estoy ahorita compartiéndoles es la estructura precisamente del taller. Abriremos un espacio muy pequeño para que nos compartan sus expectativas, las expectativas que tienen de este taller. Vamos a hacer una revisión teórica de la práctica docente, del aprender a aprender, del tema que nos tiene ahorita aquí reunidos, que es el tema de la metacognición. Y tenemos la oportunidad de llevar a cabo un trabajo práctico mediante un cuestionamiento, problematización e implementación. Vamos a ver qué significa todo esto y qué tiene que ver con este proceso de metacognición.
una apuesta en común, que es compartir con el grupo nuestro punto de vista, nuestros comentarios, y bueno, para darle fin a esta sesión, pues una reflexión final a manera de conclusión. Esta es la estructura de nuestro webinar y seguimos invitándolos a que en cuanto se abra el chat, pues nos compartan sus comentarios. Y en ese momento me encantaría que ustedes nos compartieran las expectativas que tienen de este taller y que nos sirva de indicador para ir llevando nuestra sesión de webinar. Entonces, les pido, maestros, maestras, nos compartan sus expectativas. Ya tenemos el tema, que es aprender a aprender, procesos cognitivos y metacognitivos. Vamos a ver cuáles son sus expectativas. Ya nos están escribiendo aquí algunos maestros, algunas maestras. Vamos a esperar. Por lo menos en lo personal, mi expectativa es aprender. Precisamente siempre he sido de la idea que cada taller, cada conferencia, cada evento que tenemos, aprendemos temas nuevos, cosas nuevas, adquirimos experiencias que nos ayudan a fortalecer nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica docente. Entonces, es muy importante que ahorita ustedes nos compartan vía chat sus expectativas. Ya están aquí escribiendo algunos maestros, algunas maestras. Rosario nos dice, buena tarde, estrategias, bibliografía, material lúdico, lecturas de acuerdo a la edad. Híjole, maestro, ojalá tuviéramos tiempo para todas esas peticiones. Esperemos que con las herramientas que vamos a compartir tengamos esos elementos, pero qué bien que nos compartan sus expectativas. Por aquí dice Jovita, poder obtener sugerencias sobre cómo lograr una mejor práctica docente, sobre todo en definir bien la diferencia entre el proceso cognitivo y metacognitivo. Muy bien, pues seguramente lo vamos a tener aquí, ese elemento para poder diferenciar entre un proceso cognitivo y un proceso metacognitivo. Seguimos esperando algunas expectativas, siguen escribiendo, y qué bueno, de veras, nos da mucho gusto que sigan escribiendo, que estemos activos, porque de pronto, bueno, estar frente a la lab, frente a la máquina, frente al monitor, y si no hay acción, como que comenzamos a sentir un poco de sueño. Y la idea no, la idea es estar activo, la idea es estar compartiendo constantemente comentarios, preguntas, dudas, conocimientos, experiencias. Bueno, vamos a ver qué nos están aquí escribiendo. Sí es importante tener en nuestras manos esas expectativas porque vamos dándole a nuestro webinar esa posibilidad de nutrir con más información y con más comentarios. Que decíamos hace un momento, no es tanto lo que uno comparta, sino cómo con nuestros comentarios podemos nutrir todo esto. Dice Ilse Abigail, yo espero conocer para después intervenir con mi alumno en el salón de clase, así como material para revisar o hacer. Espero obtener sugerencias en lo cognitivo y tener la clara idea de lo que se puede hacer en un ámbito metacognitivo. Ahí también Eduardo nos comparte cómo integrar una práctica docente que permita a nuestros alumnos tener un aprendizaje significativo haciendo uso de la metacognición, saber qué es y cómo aplicarla. Y en definitiva son dos preguntas que constantemente se van a tocar, el qué y el cómo. Es lo que de alguna manera construye el concepto de metacognición. Gracias, maestro Eduardo, maestra Ilse, maestra Jovita. Y sobre todo nos llama la atención esta parte, ¿no? Mejorar nuestra práctica docente. Definitivamente el tiempo que estamos destinando el día de hoy y con todo lo que vamos a compartir nos va a ayudar a fortalecer esa práctica docente. Evans dice, conseguir más conocimientos y consejos con relación a la nueva reforma educativa, especialmente el proceso cognitivo y metacognitivo para poder ser un mucho mejor maestro y entender a mis alumnos. Miriam, espero consolidar y apropiarme del concepto de metacognición. Sí, esa es la idea. Vamos a
a tratar de consolidar esta parte, ¿no? De apropiarnos del concepto de metacognición. Tenemos alguno. Miriam dice, espero consolidar y apropiarme del concepto de metacognición. Es lo que nos decía la maestra Miriam. Bueno, cerramos el chat y vamos a iniciar, maestros. Les agradecemos mucho sus comentarios y de verdad esto va a ayudar mucho a que tenga fluidez nuestro taller. Bueno, imagínense que de pronto estás en el receso y estás platicando con tus maestros y se acerca una maestra, aquí como ejemplo pues una maestra de 4º grado, y te dice, la siguiente semana quiero trabajar sobre la entrevista, me interesa que mis alumnos sepan cómo formular preguntas según el tipo de información que quieren conseguir, y te dice, no sé por dónde debo comenzar. Y te pregunta directamente, ¿qué me sugieres? ¿Por dónde has comenzado tú? ¿Qué le contestarían? Vamos a hacer una reflexión breve y pensemos en esto. Fíjate, la maestra quiere llevar a cabo una entrevista, pero no sabe cómo comenzar. Y te pregunta, bueno, ¿qué me sugieres? ¿Por dónde puedo comenzar mi clase, ¿no? Sobre la entrevista? ¿Qué le sugieren, maestros, maestras? Siempre hay un maestro, una maestra que se acerca a nosotros y nos pide un consejo. Regularmente los que tenemos ya experiencia en esto, pues le podemos decir, bueno, mira, pues comienza con un ejercicio, comienza haciéndoles una pregunta, ¿qué te parece un video? No sé. ¿Qué le sugieres tú a la maestra para que lleve a cabo esta clase sobre el tema de la entrevista? A ver, maestros, vamos a comenzar a mover todos nuestros conocimientos y experiencias para contestarle a la maestra de 4º grado. Imagínatela ahí cerca, muy preocupada, con la idea de hacer una clase, pues, padre, relajada, y sobre todo que los chicos sean quienes trabajen. Y aunque hay ocasiones en que llevamos mucho tiempo como expertos en el tema, pues siempre es bueno recibir algún consejo, alguna sugerencia. Dice el maestro Jesús Cruz, dice, ¿cuál es el tema en común para trabajar la entrevista? ¿Cuál es el tema en común para trabajar la entrevista? ¿Con eso comenzarías, maestro Jesús? ¿Cuál es el tema en común para trabajar la entrevista? Rocío nos dice, conocimientos previos. Una pregunta tal vez, un video. Rosario dice, elegir un problema de su entorno o interés de los niños, designar el título, buscar información y bibliografía. Interesante, interesante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le sugieran a la maestra? Ahí le sugiero revisar la bibliografía que marca su programa de estudios, para que de ahí pueda leer la información acerca de qué es la entrevista y los tipos de entrevista que existen. Así será más conveniente para ellos elegir qué tipo de preguntas hacer. Bueno, me parece que la maestra se va a ir muy nutrida para que lleve a cabo su clase. Jovita dice, explicar qué es la entrevista, para qué sirve y cómo funciona una entrevista luego de buscar un tema de interés general. Luego, detectar a los personajes que pueden ser visibles para responder el tema central de la entrevista, realizar el cuestionario y, por último, llevar resultado o posiblemente una mesa de debate. Bueno, Jovita ya nos resolvió todo el problema, ¿eh? Ya tenemos todos los pasos, es que la maestra creo que va a tener material de sobra para poder llevar a cabo su clase. Vamos a leerlos más, miren, dice Eduardo, el primer paso sería aprender el uso del signo de interrogación. Bueno, más sistemático todavía. Ubicarnos en un contexto temporal, utilizar nexos temporales y elegir un tema o personaje que tenga un interés común para el grupo. Buscar apoyo de una persona experta en el tema o personaje elegido. Muchas gracias, maestro Eduardo. María del Rocío dice, realizar un ejercicio sencillo con sus propios compañeros. Y finalmente, vamos a uno más, dice Ilse, yo comenzaría por ahí. Ya de ahí se elegiría el tema y todo lo que viene con ello. Bueno, vamos a analizar el proceso que seguirían para comenzar a planear. Y aquí, pues,
tomaríamos en cuenta, ¿no? Estos elementos que podemos identificar. Es decir, ¿por dónde empezaríamos? Ya algunos maestros nos decían, bueno, vamos a comenzar con una pregunta, otro maestro me decía, bueno, vamos a comenzar por decirles qué significa, qué es el signo de interrogación y cuándo se utiliza. Y aquí tenemos algunas sugerencias, algunos momentos que podemos utilizar, ¿no? ¿Por dónde empezaría? Por decirles lo que sé sobre la entrevista, por preguntarles a los chicos qué saben sobre el tema de la entrevista. Aquí la idea es que identifiquemos qué momento sería el más adecuado para iniciar nuestra clase. Una pregunta para todos ustedes, maestros y maestras. ¿Conozco todos los aprendizajes relacionados con esta práctica social? Porque sería muy importante que como maestro supiera hacia dónde quiero dirigir todos los esfuerzos, todas las preguntas y los ejercicios que los chicos van a llevar a cabo en la clase. Y obviamente debo saber hacia dónde quiero llevarlo, ¿no? Entonces sí, aquí la pregunta es muy puntual, conozco todos los aprendizajes relacionados con esta práctica social. ¿Cómo decido de qué manera jerarquizarlos? ¿Es necesario hacerlo? Pude haber iniciado de diferente manera. ¿Cómo? Y siempre les he comentado a los maestros que es muy importante que tengamos a la mano qué aprendizajes quiero lograr, cuál es el nivel de desempeño que quiero lograr y de ahí partir con una serie de actividades que puedo llevar a cabo. Nos contesta la maestra Leticia Pérez, creo que un elemento de inicio valiosísimo es identificar los saberes previos de mis alumnos, definitivamente, lo que creen sobre este tema, o lo que saben sobre este tema. Como decía Auswell, que en alguna frase por ahí, que se pudiera reducir la psicología del aprendizaje, diría que lo más importante es lo que los niños saben, constata eso y enseña en consecuencia. Es importante saber cuánto saben los niños sobre el tema de la entrevista. A mí me encantaría, es una opinión personal, tal vez pasar un video sobre una entrevista, que la vean los alumnos y a partir de ello hacer 2 o 3 preguntas para que nos puedan dar sus opiniones, sus comentarios y activar esos conocimientos previos de los que habla la maestra Leticia. Pero sí es importante comenzar con esta parte. Vamos a esperar a que nos sigan enviando con base en estas preguntas e identificar bien lo que llevamos a cabo en nuestra práctica pedagógica, relacionado con esta práctica social que es el tema de la entrevista. Dice la maestra Daniela, tener en cuenta los aprendizajes a lograr, definitivamente, posteriormente identificar sus saberes previos y con base en ello comenzar con las actividades a desarrollar. Excelente. Sí, así de manera muy sucinta tenemos 3 elementos fundamentales: la identificación de aprendizajes, después activar conocimientos previos y una lista de actividades. Leticia, la maestra Leticia nos dice, creo que mi práctica deberá ser tendiente a generar situaciones de aprendizaje, definitivamente. Es uno de los principios pedagógicos muy importantes, diseñar situaciones didácticas. La maestra Jovita nos dice, la base sería determinar qué es lo que saben, luego qué es lo que quiero que aprendan y cómo puedo implementar la pedagogía para llevarlos a este punto de aprendizaje esperado. Blanca Gutiérrez, la maestra, dice identificar los aprendizajes previos. Jesús, se pudo iniciar de diferente manera. Si siempre se debe comenzar con diagnóstico y contextualizar la situación. Contextualizar la situación, lo que nos dice el maestro Jesús. Vamos a leer, si les parece, uno más para dar el espacio necesario y terminar sin prisas nuestro taller. Uno más, por favor. Y casi todos coincidimos en esa parte de activar conocimientos previos. Tener muy claro cuáles son los aprendizajes a los que queremos llegar con nuestros estudiantes. Y bueno, uno más. Y vamos a continuar con nuestro taller. Y sí, definitivamente todos coincidimos en la apreciación de
activar esos conocimientos previos de nuestros niños y que es un buen principio para generar aprendizajes, que ellos sean quienes nos den la pauta, que nos den los instrumentos. Y aquí tenemos a la maestra Ilse Abigail, dice, exacto, habría que conocer hasta dónde tienen ellos conocimientos en general y ya de ahí partir para trabajar con todos en un mismo nivel. Bueno, vamos a continuar. Gracias, maestro Eduardo, también nos aquí de los aprendizajes relacionados con mi grado, jerarquizo de acuerdo a los nuevos conocimientos, partiendo de lo que ellos ya han aprendido en ciclos anteriores para buscar nuevas herramientas que logren nuevos aprendizajes. Bien, vamos a continuar, maestros. Después tendremos oportunidad de seguir leyendo algunos comentarios de los compañeros maestros que están amablemente expresando sus respuestas y comentarios. Y bueno, si nos hacemos algunas preguntas relacionadas con esta práctica social del aprendizaje, si se reflejan mis experiencias y procesos en lo que planeo, ¿cómo conceptualizo una entrevista? ¿Cómo la conceptualizan mis alumnos? ¿Cuál ha sido mi experiencia con las entrevistas? Fíjese cómo esta serie de preguntas van dándole fortaleza, van nutriendo esta sesión. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál ha sido la experiencia de mis alumnos? ¿Cuáles han sido mis dificultades al estar o preparar una entrevista? ¿Cuáles pueden ser las dificultades de mis alumnos al estar o preparar una entrevista? ¿Qué creo que es lo más importante de una entrevista? ¿Cómo sé si una entrevista ha logrado su objetivo? Y finalmente, ¿cómo lo sabrán mis alumnos? Fíjense cómo estas preguntas tanto cuestionan de alguna manera nuestro trabajo, nuestros conocimientos, nuestras experiencias y también de alguna manera los conocimientos que tienen los alumnos y cómo ellos pueden ir generando aprendizajes a partir de una pregunta o dos preguntas. Entonces, sería muy importante que estas preguntas nos hiciéramos nosotros y también las compartiéramos con los estudiantes. Sobre todo en el momento que estamos planeando. Siempre he pensado que cuando uno está llevando a cabo su planeación o cuando uno está diseñando la situación de aprendizaje, está uno pensando en todo esto que puede generar y fortalecer en los alumnos el aprendizaje. Y creo que con lo que nos acaban de compartir los maestros, pues son tal vez preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Qué tanto saben los niños sobre el tema? ¿Qué tanto sé yo sobre el tema? ¿Qué tanto puede fortalecer mi experiencia y mi conocimiento a este aprendizaje o tema que vamos a trabajar? ¿Cómo podemos hacer explícito lo implícito? De este proceso que ahorita acabamos de llevar a cabo, de esta planeación que acabamos de llevar a cabo, con las actividades que pensamos iniciar, con las que van a ser parte del desarrollo de la clase, sería bueno hacernos esta pregunta, ¿cómo podemos hacer explícito lo implícito? Cuestionándome acerca de los diversos fenómenos, temáticas y problemáticas que vayan a trabajar. Reconociendo sus causas, consecuencias, posibles ventajas y dificultades. Es un proceso que llevamos a cabo regularmente cuando estamos planeando, cuando estamos diseñando nuestra situación didáctica. Organizando y monitoreando mi tiempo y métodos de búsqueda, mi selección de estrategias, técnicas, actividades y materiales. Siendo consciente de mis procesos cognitivos y motivacionales. Autorregulando mis experiencias y emociones. Sobre todo, maestros, cuando pues, sabemos todo lo relacionado con la entrevista, en el caso que estamos viendo ahorita como ejemplo, pues a lo mejor utilizo mis 15, 20 minutos de fama y puedo hablar de todo lo que significa la entrevista, de las experiencias que he tenido, y los niños pueden estar muy expectantes de lo que el maestro les está compartiendo. Y tal vez me emociona hablar del tema, pero también debo hacer partícipes a los niños de toda esta emoción. Y sí, aquí como sugerencia, pues es importante autorregular toda esa parte emocional y hacer también participar a los niños de esto que estoy compartiendo. Y también nos habla de reconociendo que lo que sé
ha sido gracias a la interacción con otros. En un primer momento, pues es interesante compartirles a los niños todo lo que sé sobre el tema, pero también es importante que sepan que esto lo comparto para que ellos también lo puedan vivenciar y al mismo tiempo ir adquiriendo algunas herramientas para compartir sus conocimientos, sus experiencias. Fijándome metas de desempeño más ambiciosas. Y esto lo establece obviamente el aprendizaje esperado, pero también debo ir más allá. Yo lo que quiero es que mis alumnos logren esa autonomía en el aprendizaje y les estoy dando esos elementos para que lo logren. Y siempre debo ver en mis alumnos, en mis niños, altas expectativas. Entonces, sí tengo el aprendizaje esperado, pero quiero lograr más allá de ese aprendizaje esperado. Entonces, haciendo explícito lo implícito, podemos desarrollar una competencia básica para nuestra práctica pedagógica y para nuestra vida, es decir, aprender a aprender. Todo este proceso que llevamos a cabo los maestros está dando la pauta para que los niños hagan exactamente lo mismo, ¿no? Que utilicen sus herramientas, que concienticen el uso de esas herramientas y las apliquen no solamente en clase, sino fuera de clase. El maestro hace exactamente lo mismo con su práctica pedagógica. Este elemento me encanta, ¿no? Este de aprender a aprender, según nuestro modelo educativo 2017, y dice con relación al aprender a aprender, significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de los diversos fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, así como a valorar que dicha competencia se construye en la interacción con otros. Ser capaces de actuar autónomamente y por tanto ser conscientes de nuestros procesos tanto en lo cognitivo como en lo motivacional. La autonomía se vincula directamente con la autorregulación. Ambas promueven un mejor manejo de emociones, monitoreo de estrategias de aprendizaje, organización del tiempo y métodos de estudio, además del establecimiento de metas de desempeño más ambiciosas. Seguramente, maestro, maestra, cuando estás diseñando tu situación didáctica, cuando estás llevando a cabo tu planeación didáctica, llevas a cabo todos estos procesos, ¿no? Ya tienes el tema, ya tienes todos los elementos que necesitas para llevar a cabo tu planeación didáctica y hacemos ese acto de conciencia y de reconocimiento de qué estrategias podemos trabajar, qué tipo de técnicas grupales y hacia dónde están encaminadas. Y sobre todo, algo muy importante, en qué momento puedo utilizar esas técnicas y esas estrategias en un momento determinado y reitero, tener muy clara hacia dónde estoy dirigiendo estos conocimientos, estrategias, técnicas. Y siempre, cuando uno está diseñando una estrategia didáctica, está uno pensando en el nivel de logro que quiero ver en mis estudiantes. Aprender a aprender nos lleva a una formación inicial, a una formación permanente, a una formación continua, es decir, a un regreso a un seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y esto, reitero, como maestros tenemos que mostrarlo a los niños que nos vean precisamente llevar a cabo todos esos procesos que nos llevan a aprender a aprender. ¿Será algo nuevo esto de aprender a aprender? Fue algo muy sonado en los últimos meses cuando se hablaba del nuevo modelo educativo, ¿no? El aprender a aprender. Y realmente los que llevamos años en esto y con la experiencia que tenemos maestros, seguramente ustedes coincidirán conmigo en que esto no es nuevo, esto ha sido siempre, pero ahora se da mayor énfasis, se le da mayor fortaleza a esta parte de aprender a aprender. Los niños utilizan técnicas de estudio, usan cierta metodología, ciertos instrumentos, ciertas herramientas, pero tal vez no son conscientes de lo que pueden realizar con esas herramientas. Como experiencia personal, de pronto al maestro le preguntamos, oye, ¿cuál es tu metodología? Y lo piensa demasiado, y dice, bueno, yo utilizo ese tipo de herramientas, ese tipo de técnicas, y me funcionan. No sé cómo se llama esta estrategia, no sé cómo se llama esta técnica, pero yo la llevo a cabo. Aquí es donde entra la parte de concientizar
qué tipo de herramientas, qué tipo de técnicas, qué tipo de estrategias utilizas y qué buscas con ese tipo de instrumentos. Entonces no es nada nuevo, nuestros niños igual los observo y cuando exponen, cuando preparan una clase, cuando trabajan en equipo, pues llevan a cabo ciertas actividades, eh, inclusive para recopilar información utilizan ciertas técnicas y tal vez no saben exactamente cuál es la técnica o cómo se llama la técnica, pero lo hacen de manera automática. Aquí lo interesante es que ellos reconozcan qué lista, qué arsenal de técnicas y estrategias utilizan y sobre todo en qué momento las pueden utilizar. Es decir, hay un reconocimiento de ese número de técnicas que utilizan, de estrategias y también se busca esa concientización de que esas técnicas les pueden servir para ciertos momentos. Entonces, no es nada nuevo, es algo que se ha llevado a cabo, se ha aplicado durante mucho tiempo. Y seguramente, maestros, podemos recordar, y esto lo tiene el modelo educativo, a estos pilares de la educación que se relacionan íntimamente con ese aprender a aprender. Y allá en su espacio, en su lab, en su máquina, en el celular, pueden ustedes ayudarme para saber a qué pilar nos estamos refiriendo, a qué saber nos estamos refiriendo cuando hablamos de esos pilares de la educación. Dice, resulta de convergencia entre una cultura general amplia y los conocimientos profundos de aprendizaje clave. Estamos hablando de conocer, como uno de los pilares. Otro dice, implica conocerse a sí mismo, ser autónomo, libre y responsable. Al ser, ¿no? El saber ser. El primer pilar pues, siempre es el que más trabajamos, ¿no? Los contenidos conceptuales, el ser nos lleva a esos conocimientos, contenidos actitudinales, y este que dice consiste en desarrollar las capacidades que posibilitan a niños, a niñas y niños y jóvenes establecer estilos de convivencia sanos, pacíficos, respetuosos y solidarios. Se refiere a este pilar que es saber convivir. Y finalmente, dice, articula los aprendizajes para que guíen los procedimientos necesarios para la solución de problemas de la vida. Que se refiere a las habilidades y es el aprender a hacer. Si conjuntamos estos 4 pilares, pues son precisamente los que llevan al aprender a aprender. Entonces, hacemos una recopilación de lo que hasta ahora hemos platicado, pues esto es lo que pretendemos como maestros dentro del aula, que nuestros niños aprendan a aprender. Y este es el significado, ¿no? Sería interesante que nuestros niños, pues no necesario que se aprendan cada concepto de cada pilar, sino que realmente lo apliquen, que lo lleven a cabo. Por eso la pregunta de hace un momento de cómo te das cuenta que tus niños aprendieron. Y todos coincidimos en que cuando aplica el conocimiento, nos damos cuenta que realmente aprendió. Y si esto lo hace en su vida cotidiana, si esto lo hace fuera del aula, fuera de la escuela, pues realmente estamos logrando ese aprender a aprender. Estamos viendo que alguien ya nos quiere intervenir, vamos a dar un minuto para estas preguntas. Entonces, si abrimos el chat, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues este es el momento preciso para que nos compartan maestros, maestras, sus comentarios. Entonces, adelante. Nos da mucho gusto que ahorita ya tenemos 38 participantes, fíjense nada más. Y ahorita varios ya están escribiendo para compartirnos algún comentario, alguna pregunta de lo que hasta ahorita hemos compartido sobre el tema de aprender a aprender. Y es un tema fascinante. Realmente cuando uno lo comparte y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de compartir experiencias en este tipo de espacios, en estas conversaciones, pues creo que tenemos mucho que platicar, ¿no? Tenemos mucho que decir acerca de todo lo que observamos en nuestras aulas con nuestros niños. Y nos da mucho gusto que ellos, cuando sales del salón de clase, te platiquen, ¿no? O te digan, maestra, no sé qué pasó el día de hoy, pero hoy aprendí algo nuevo.
o bien cuando vas al laboratorio o cuando estás en el receso y los escuchas hablar, dices, creo que estamos logrando lo más importante, ¿no? Que nuestros niños disfruten su estancia dentro del aula. El maestro Jesús nos comenta, aprender a aprender como lo relacionamos con la evaluación. ¿Cómo lo relacionamos? Es pregunta maestro Jesús. Dice, aprender a aprender cómo lo relacionamos con la evaluación. A ver si me puede contestar. Es que, quiero entender que es una pregunta. Dice, aprender a aprender cómo lo relacionamos con la evaluación. Bueno, si es pregunta, yo le contestaría, maestro, que a partir de nuestros indicadores de evaluación, y esto con base en lo que quiero lograr, puedo tener esos indicadores para poder en el proceso de aprendizaje tener esos elementos y saber si lo hemos logrado o no, ¿no? Es la relación de cómo puedo evaluar ese aprender a aprender. Si desde el principio establezco los propósitos y tengo en cuenta ese aprendizaje esperado, con base en ello tengo esos criterios de exigencia y mis indicadores de evaluación para que en el proceso vaya monitoreando si realmente lo estamos alcanzando, ¿no? Angélica dice, disculpa, pero no se escucha muy bien. Vamos a ver si ahorita, no sé si sea mi voz o sea algún detalle por ahí de la conexión, pero dicen que no escucha bien. Ilse dice, los 4 pilares son los que implican que el alumno aprenda aprendiendo. ¿O cómo? ¿Me revolví? No de una manera maestra. En efecto, estos 4 pilares, el saber, el ser, el conocer, convivir, el saber hacer, son la base para este aprender a aprender. Estamos totalmente de acuerdo, maestro. Maestro Eduardo, ¿qué acciones podemos implementar para desarrollar los procesos cognitivos en cada alumno en el proceso de aprender a aprender? Ah, caray. Dice, ¿qué acciones podemos implementar para desarrollar los procesos cognitivos en cada alumno en el proceso de aprender a aprender? Mucho depende de las estrategias didácticas que tú implementes, maestro. Si estoy buscando con esta estrategia didáctica que el alumno no solamente conozca, sino que además aplique el conocimiento, ya estoy buscando que el alumno aprenda a aprender. Estamos desarrollando esos procesos cognitivos, dándole las herramientas al niño para que haga un resumen, para que diseñe un organizador gráfico. Estamos dando elementos para que logre esta parte. Jovita dice, ¿es posible obtener un resultado significativo de aprender a aprender si aún que los 4 pilares no estén en el mismo nivel? Dice, ¿es posible obtener un resultado significativo de aprender a aprender si aún que los 4 pilares no estén en el mismo nivel? Maestra Jovita, te pido un gran favor, ojalá nos pudieras ayudar para que me sea más claro el comentario o pregunta que me estás haciendo, si fueras tan amable. Por favor, mientras vamos a contestar lo que dice Claudia, dice, ¿cuál sería la definición concreta de un proceso cognitivo? Ahorita lo vamos a compartir contigo, maestra, y metacognitivo. Ahorita lo vamos a compartir en la segunda parte de este taller. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? También ahorita lo vamos a responder con este taller, maestra. Todavía nos falta una parte muy importante para que tengas tú esas respuestas a estas 2 preguntas. Y regresando a la pregunta de la maestra Jovita, dice, ¿es posible obtener un resultado significativo de aprender a aprender si aún que los 4 pilares no estén en el mismo nivel? Fíjate que, maestra, cuando estás impartiendo una clase, tienes esa posibilidad de trabajar los 4 sin ningún problema. Impartes el tema sobre la entrevista, estás comentando y dando definición a lo que significa entrevista. Si niños trabajan en equipo, ya estamos trabajando también esa parte de aprender a convivir. Y si les pides que además lleven a cabo la entrevista, bueno, pues estás también llevando a los niños a esta parte de saber hacer. Entonces, yo creo que en cualquier momento en que tú trabajes una actividad, llevas a cabo una actividad, estás trabajando esos 4 pilares de manera, yo diría que muy equilibrada. No siento que vaya a trabajar más uno que otro. Creo que
una estrategia didáctica tiene esas características en las que puedes trabajar el conocimiento, trabajar la habilidad, la actitud y sobre todo pues, el que los chicos apliquen el conocimiento. Así dice Jovita, gracias maestra Jovita, dice, me refiero a que no todos los alumnos tengan desarrollados los 4 pilares de la misma forma. Tal vez alguno tenga más fortalecido la convivencia y conocimiento y viceversa. Fíjate que no es tanto que el alumno desarrolle o no estos 4 pilares, depende mucho de las actividades y la estrategia didáctica que yo trabaje para que logren cubrirse esos 4 pilares, porque esos 4 pilares, acuérdense que son la base de esos aprendizajes clave, de los aprendizajes esperados que nuestros niños van a desarrollar. Entonces está cubierto de alguna manera con el aprendizaje esperado y favorecidos estos 4 pilares de la educación. El maestro que diseña su planeación didáctica, que diseña su situación didáctica, debe estar contemplando que se trabajen contenidos conceptuales, contenidos actitudinales y contenidos procedimentales. Entonces depende mucho del maestro, no es tanto que el alumno no lo desarrolle, eso depende del maestro básicamente. Agradecemos mucho sus preguntas, maestros, sus comentarios. Qué bueno que nos están dando pie a darle mayor fortaleza a esta sesión de webinar. Vamos a continuar, si les parece, maestros. Y bueno, fíjense que hay una actividad muy interesante para continuar con esta parte de aprender a aprender. Considerando lo anterior, vamos a seleccionar cualquiera de estas 2 opciones. La opción A dice, escriba el procedimiento que se sigue para preparar una exposición o presentación oral. Y una opción B dice, escriba el procedimiento que sigue para identificar fracciones equivalentes. Te invito, maestro, a que si eliges una de esas 2 opciones, lo escribas ahí en la hoja o si tienes la posibilidad ahí mismo en la lab, pero te pido que lo escribas y piensen ustedes cuál sería el procedimiento en la primera opción para llevar a cabo una exposición o una presentación oral, y si elegiste la opción B, pues de alguna manera describas cuál sería el procedimiento para identificar fracciones equivalentes. Entonces, vamos a tomar nota y nos compartas vía chat cuál sería ese procedimiento si elegiste la opción A y cuál sería ese procedimiento si elegiste la opción B, por favor. Entonces, maestros, vamos con esta actividad 2 y después de esta actividad vamos a compartirles algunas apreciaciones respecto a esta actividad. Entonces, adelante, maestros, de manera muy sucinta, de manera muy breve, les vamos a pedir que nos describan el procedimiento para cada una de las opciones. ¿Qué haríamos para preparar una exposición? Y en la opción B, ¿qué haríamos para identificar fracciones equivalentes? Sobre todo, esto está muy relacionado con lo que platicamos hace un momento con la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que tú sugieres para llevarla a cabo? Aquí en este caso es, bueno, a ver, vamos a ver qué actividades llevarías a cabo, qué les sugieres a los alumnos para preparar esta exposición o presentación oral. O bien, en el segundo caso, el paso a paso para que los niños identifiquen fracciones equivalentes. Y vas a ver cómo a partir de ello vamos a poder dar pie a este tema que nos está reuniendo el día de hoy, ¿no? El aprender a aprender, procesos cognitivos y procesos metacognitivos en nuestra práctica docente. Yamilet ya nos está compartiendo, dice, para la exposición, pues conocer el tema, búsqueda del tema en fuentes confiables, identificar los conceptos clave, y ahí se quedó la maestra en suspenso, seguramente nos va a terminar de compartir cuál sería ese procedimiento para preparar una exposición. Y siguen escribiendo nuestros compañeros maestros. Vamos a ver, echando mano de todas las herramientas, de las estrategias que tenemos muy a la mano, que en concreto esta exposición pues, es una estrategia didáctica. La maestra Jovita, muy participativa, le agradezco mucho, maestra Jovita, dice la selección del tema, recabar información y material, seleccionar o depurar el contenido hasta hacerlo concreto, digerible y entendible,
armar nuestro speak de manera visualmente agradable, si es que tenemos presentación o con ejemplos aplicados al tema, y cerrar con una oportunidad de preguntas y debates. Interesante. La maestra Rocío Marisol nos dice exposición del cual se va a hablar para poder prepararnos y explicar lo que estamos hablando. Vamos a ver qué otro comentario. El maestro Eduardo, también le agradecemos mucho la participación, maestro Eduardo. Dice opción A, primer paso, elegir y delimitar el tema. Excelente, buscar información en diversas fuentes, elaborar los organizadores gráficos que enmarcan las ideas principales del tema, realizar material de apoyo para la presentación, estudiar antes de presentar la información al grupo. Bien. El maestro Jesús dice dividir o multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador. Así, que en frío, ¿no? De una vez vamos a llevar a cabo la operación. Dice el maestro Jesús, dividir o multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador. Vamos a ver aquí otros procedimientos que nos están compartiendo los maestros y maestras. Y ya leyendo cada uno de los procedimientos que ustedes están sugiriendo, pues se le antoja a uno regresar al salón de clase, regresar a las aulas. Sobre todo con esos recursos que cada vez nos proporcionan más a los maestros, videos, nos proporcionan algunas herramientas, algunas sugerencias didácticas, mejor todavía, ¿no? Podemos fortalecer este trabajo. Dice la maestra Yamilet, y elaborar material, sí, se quedó en suspenso la maestra Yamilet, dice, y elaborar material atractivo con los conceptos claros. Ilse, la maestra Ilse dice, opción A, seleccionar un tema, buscar información acerca del tema, seleccionar la información a exponer, preparar el material a usar, papel, bond, plumón, etcétera, anotar en fichas puntos clave para la exposición. Padrísimo. La maestra Rosario dice, a todo lo que han dicho, yo agregaría, me dice, ya perdí aquí, un acuerdo para evaluar el trabajo de exposición de los compañeros y entregar una retroalimentación a mejorar. La maestra Daniela, investigar sobre el tema, preparar materiales visuales y concretos, incitar a la participación de los alumnos y finalizar con preguntas y comentarios. Me parece excelente. Finalmente, uno más, la maestra Miriam Roxana, en la exposición primero reconoce el tema, luego entonces que tengo conocimientos al respecto o no, inicio un proceso de pensar en el procedimiento. Ya lo veré aquí. Aquí vamos a regresar. Aquí está. Creo que todos estamos coincidiendo en qué es lo que tienen que hacer para la exposición. Creo que todos nos fijamos más en la exposición, pero la maestra Elena nos habla ya de la opción B. Se multiplica el numerador con el denominador cruzado, y después se suman los numeradores, y después se multiplica el denominador y se pasa al resultado. Ay, maestra, me encantaría que nos diera así como que el paso a paso para desarrollar esta actividad. La maestra Silvia, última intervención, por favor, dice saber qué tema es para poder investigar, rescatando preguntas clave para que leyendo durante la exposición y una vez que se ha investigado el tema, buscar aquellas palabras que pueden ser difíciles de digerir para que quede más claro realizando un mapa mental o buscando imágenes que se relacionan con su diario vivir. Muchas gracias, maestros. Vamos a continuar y de esto que ustedes acaban de hacer, de este procedimiento que acaban de sugerir, tanto para la opción A como para la opción B, pues hacernos esas preguntas, ¿no? Digo, antes de, durante y después de nuestro diseño, del procedimiento que acabamos de compartir. ¿Cómo conoces el procedimiento? ¿Has intentado de otra manera? ¿Cuál es la más efectiva? ¿Qué procesos mentales pone en juego el alumno con el procedimiento que propones? ¿Qué puede ser lo más complejo? ¿Qué puede ser lo más sencillo? ¿Qué cambiarías del procedimiento que desarrollaste? Digo, de lo que ustedes acaban de sugerir, sería bueno que nos hiciéramos esas preguntas a manera de reflexión, sobre todo porque, pues, terminas tu diseño, terminas el diseño de tu procedimiento, de tus actividades, las llevas a cabo
y de pronto te das cuenta que tus niños son una de dos, o están dispersos, o de plano no les interesa lo que estamos compartiendo, o se están marginando de las actividades. Entonces sería interesante hacer nuestras preguntas para ver si realmente estoy logrando en ellos, como decía la maestra Jovita hace un momento, cubrir esos pilares de la educación, esos aprendizajes clave, esos aprendizajes esperados. Estoy cumpliendo con desarrollar en ellos esta parte de habilidades, esta parte de conocimientos, de actitudes. Pues ahí están unas preguntas que nos pueden ser de mucha utilidad para reflexionar sobre nuestra práctica docente. Y es que aprender a aprender nos debe llevar a desarrollar tanto procesos cognitivos como procesos metacognitivos. Hablando de procesos cognitivos, no es más que reconocer mis procesos mentales, mis estrategias cognitivas. Y por otra parte, el proceso metacognitivo me va a llevar a ser consciente de la aplicación de mis procesos mentales y de mis estrategias cognitivas. Maestro, es muy importante y sobre todo los autores que hablan sobre metacognición hacen mucho hincapié en esa parte, no pensar en el producto, sino en el proceso. Todo lo que los alumnos hacen durante la clase, no tanto esperar a que nos presenten la exposición, no tanto esperar a que nos presenten el cartel o el organizador gráfico, sino todo lo que sucedió a partir de que yo les compartí a los niños el tema y que ellos fueron desarrollando ese tema, qué fue lo que sucedió. Si ellos, si tú tomas en cuenta toda esta parte, estamos de alguna manera reconociendo estos procesos mentales y esas estrategias cognitivas, y por otra parte ser conscientes de lo que podemos utilizar. Esto nos va a llevar irremediablemente y también a nuestros niños a un aprendizaje autorregulado, a un aprendizaje autónomo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Siempre nuestras estrategias didácticas, nuestras actividades, nuestras técnicas grupales, las técnicas de aprendizaje, están dándole a nuestros niños esas herramientas que necesitan para lograr esa autonomía, esa autorregulación. Sobre todo, hablando del tema de autorregulación, bueno, pues si lo hago trabajar en equipo, si lo hago trabajar de forma colaborativa, el compartir, el tolerar, el reconocer que hay otras ideas, estoy dando pie a esta parte de la autorregulación. Y por otra parte, si le estoy proporcionando las herramientas para que puedan llevar a cabo sus actividades en equipo, su exposición, su dramatización, estoy dando la posibilidad de que logre esa autonomía en el aprendizaje. Entonces, aquí podemos contestar a esa pregunta que nos hacía una de las maestras acerca de cuál es la diferencia entre el proceso cognitivo y un proceso metacognitivo. Reitero, un proceso cognitivo es reconocer mis procesos mentales, mis estrategias cognitivas, y la otra es ser consciente de en qué momento puedo utilizar esas herramientas en ciertos problemas o en ciertos temas que estoy trabajando, ¿no? Y hagamos esta reflexión sobre el tema de aprender a aprender, ¿no? Aplicándolo a nuestra práctica docente. Por una parte, hacemos la pregunta de qué hemos hecho hasta ahora, qué nos ha funcionado de lo que hemos hecho hasta ahora. Por otra parte, qué más debemos hacer para lograr esta autonomía de la que estamos hablando, ¿no? Este aprendizaje autorregulado. Entonces, hace un momento que nos estaban compartiendo ese procedimiento, nos estaban compartiendo estas actividades que le sugeríamos a la maestra respecto al tema de la entrevista, de qué hemos estado haciendo como para lograr esta autonomía en el aprendizaje, esta autorregulación. Y es que esta debe ser, bajo su consideración y una opinión muy personal, este debe ser el objetivo de nuestra formación en el aula con esos niños. Yo quiero que estos niños logren esa autonomía en el aprendizaje. Yo quiero que estos niños no requieran de la instrucción constante del maestro, sino más bien del apoyo del maestro, del respaldo, siempre brindándole estas herramientas que requiere para que el alumno lo haga solo.
Hay una frase que me pega mucho como maestro, ¿no? Nuestros niños aprenden contigo, aprenden sin ti y a pesar de ti. Pero tenemos que darle esas herramientas, esos instrumentos para que realmente los alumnos aprendan a pesar de nosotros. Sí es importante que el maestro sea ese mediador, el que les comparta ciertas técnicas, ciertos instrumentos, para que él lo pueda hacer de manera colaborativa y después lo haga en forma individual. Y entonces vamos a la definición de metacognición. ¿Qué es metacognición? Y hay una definición que nos comparte Flavel en la que nos dice que es un conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Dice que las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje y la consecuente regulación y organización de esos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto. Y hacemos hincapié en esa parte, ¿no? Procesos, propios procesos y productos cognitivos, regulación y organización. Otra definición dice son acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales que saber utilizarlas como y saber readaptarlas y o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas. Hace un momento, me parece que fue el maestro Eduardo, nos hablaba de este qué, ¿no? De ese cómo, que es lo fundamental. O sea, tengo las herramientas, tengo las técnicas, en qué momento puedo utilizarlas de acuerdo a la meta objetivo que me haya planteado. O sea, ser consciente de en qué momento lo puedo utilizar. Desde ese momento nuestros niños manejan ciertas técnicas, ciertas habilidades, en qué momento ellos son conscientes de lo que están utilizando y en qué momento la pueden utilizar. Bueno, pues vuelvo a tocar el tema de el tipo de estrategias didácticas. Yo les puedo pedir a los chicos que preparen una exposición, yo les puedo pedir a los chicos que preparen una dramatización, y en el momento que yo observo cómo ellos buscan información, cómo ellos recopilan la información, la comparten con sus compañeros y cómo la utilizan esa información para llevar a cabo una exposición o para llevar a cabo una dramatización, me doy cuenta que están siendo conscientes de esas herramientas estratégicas que ellos tienen en sus manos. ¿Cómo se desarrolla esta metacognición? Y haciendo referencia a Piaget, dice, con la participación de la conciencia, la reflexión y la conceptualización de nuestros procesos cognitivos. Esto permite que se den cambios en el nivel de conceptualización. En el momento en que nuestros niños han utilizado ciertas herramientas, en el momento en que han utilizado ciertas técnicas para resolver un problema determinado, es decir, llevar a cabo esa dramatización, esa exposición o presentar un organizador gráfico, en ese momento le cambia, le modifica al niño la idea que tenía en principio de una exposición o de una dramatización o del concepto mismo, el contenido mismo que se está tocando. ¿Y cómo se desarrolla esta de forma individual? Bueno, aquí en el libro de Javier Burón, Enseñar a aprender, Introducción a la metacognición, nos comparte esto, ¿no? Un chiste, dice, ¿cuál es el animal que en las carreras siempre llega al último? A ver, maestros, ¿cuál será la respuesta de ustedes? ¿Cuál es el animal que en las carreras siempre llega al último? Vamos a ver un pequeño espacio nada más para que los maestros nos compartan la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el animal que en las carreras siempre llega al último? Sí, ya se lo sabían, ¿verdad, maestros? Vamos a tener que cambiar el chiste, le voy a decir a mis compañeros que cambiemos el chiste. Sí, en efecto, es el delfín. Sí, sí, exactamente. Yo les voy a ser sincero, yo pensé en la tortuga, pero no es la tortuga. Muchas gracias por las respuestas, maestros. Sí, definitivamente es el delfín. Sí, exactamente, maestro, un chiste de primaria. Así es. Pero fíjense que los niños son los más rápidos para contestar esta pregunta. Yo, les soy honesto, y sí me quedé pensando, pues la tortuga, soy más estructurado, soy más dogmático, pero los niños son prácticos, dicen, no, pues la palabra lo dice. Muchas gracias, maestra Jovita, maestra Rocío, Jovita, maestra Elena, muchas gracias. Sí, maestros, ya, estamos claros que es el delfín. Y bueno, sucede esto, ¿no?
uno puede decir, bueno, pues el delfín pierde las carreras, puedo estar en este proceso interpretativo, nada más decir, bueno, seguro hay animales más rápidos, aunque creo que la tortuga es más lenta. Y decía hace un momento, pues, cuando ya tomamos conciencia y buscamos la respuesta adecuada y vemos la palabra, pues bueno, encontramos la respuesta como lo hicieron muchos maestros, y que también le pasa mucho a los niños, ellos casi siempre tienen la respuesta más adecuada, algunos más sistemático, uno buscando la respuesta en la filosofía y en otras cuestiones, y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Sobre todo cuando nos hacen preguntas capciosas a los niños, ¿no? Nos preguntan, nos hacen chistes, nos ofrecen adivinanzas, están mucho en esta parte de aplicación, ¿no? Y bueno, retomando esta parte, regularmente el maestro lo que hace es, tomando el ejemplo, en un plano literal, hacer una pregunta, ofrecer una pregunta a los alumnos y partir de ahí para su clase, ¿no? O bien puede utilizar algunas preguntas que hacen los alumnos con cierto propósito y a partir de ahí puede comenzar la clase. O bien, lo más factible, bueno, es utilizar toda serie de preguntas y de inquietudes por parte de los alumnos y que el maestro las utilice para que sea esa cúmulo de preguntas y de inquietudes como para iniciar la clase. Es decir, nuestros niños están de alguna manera construyendo el propósito del tema, están dando la pauta para iniciar la clase. Podemos ser muy estrictos y esto haciendo referencia todavía a Javier Burón, él nos habla de lo que se llama entrenamiento ciego, ¿no? Que es nada más dar el objeto del conocimiento, no hay una razón especial, simplemente se da el objeto de conocimiento, o puedes utilizar un entrenamiento razonado, en donde se dan las razones para por qué se va a trabajar así, el objeto de conocimiento es presentado y discutido, o bien se le pide a los alumnos que pues, ellos sean quienes den las razones y construyan ese objeto del conocimiento. Entonces, veamos en qué posición estamos cuando queremos iniciar nuestra clase, en qué posición estamos cuando vamos a desarrollar nuestra clase. ¿Hacemos participativos a ellos o es uno el que está solamente dirigiendo el desarrollo de la clase? Esto me hace mucho pensar en esta parte del maestro que dice, bueno, para mí lo más importante es establecer cuál es el tema y sobre ese tema nos vamos a ir durante toda la clase. O bien el maestro que dice, no, yo lo que quiero es que mis alumnos a partir del tema vayan construyendo, ¿no? Recuerdo mucho el concepto de desarrollar un contenido, comenzando con una palabra, una frase, y de ahí se vayan desprendiendo otros conocimientos o otras frases, pero que los alumnos vayan construyendo ese conocimiento, ese contenido. Entonces, en esta parte de entrenamiento metacognitivo, pues me gustaría más que los alumnos sean quienes construyan, quienes vayan elaborando, quienes vayan diseñando el objeto de conocimiento. Y bueno, todo esto de alguna manera nos explica de cómo se va desarrollando esa metacognición. A partir, reitero, de las herramientas, de las técnicas que yo le he ofrecido a los alumnos para que ellos sean quienes construyan ese objetivo y que construyan también ese conocimiento. Y vamos a esta parte fundamental que le he tocado a manera de ejemplo, que le he tocado a manera de actividad, que es precisamente nuestra labor pedagógica. O sea, el profesor debe ser el modelo y guía de la actividad cognitiva y metacognitiva y debe ir reiterando gradualmente el apoyo hasta dejar el proceso en manos del estudiante. Y esto hace mucha referencia, y lo vamos a ver más adelante en un esquema muy, muy bonito de dos autores que hablan sobre el tema de cómo ir otorgándole a los estudiantes, a los niños, la responsabilidad de ir construyendo, de ir creando. En un principio el maestro debe guiar el trabajo, después trabajar junto con los estudiantes, con los niños. En un tercer momento, bueno, que los niños en trabajo colaborativo, en trabajo en equipo,
vayan compartiendo estos conocimientos y después que el alumno lo haga en forma individual. Este es, de alguna manera, lo que nos puede llevar a este proceso metacognitivo. Y es un esquema que les quiero compartir, que está, digo, a mí me hace muy bonito este esquema, precisamente, que es de Fisher y Freddy. Fíjense que estos dos autores describen métodos de instrucción para diseñar tareas que permiten al aprendizaje de los alumnos al garantizar que los alumnos estén completamente preparados y sean responsables de las tareas asignadas. Y en este esquema, ¿qué es lo que nos presenta? Bueno, pues, nos presentan que el profesor tiene esa responsabilidad de dar una instrucción modelada, lo que regularmente hacemos nosotros, ¿no? Cuando hablamos en estas dos actividades, dos procedimientos, hablábamos de cómo preparar una exposición, cómo identificar fracciones equivalentes. Tal vez ahí el maestro muestra un modelo de cómo llevarlo a cabo. El maestro ahí es el protagonista. Desde ese momento hablaba del modelo, de uno de los principios pedagógicos, que habla sobre que el maestro es el modelo del aprendizaje. Bueno, aquí está esta parte de la instrucción. Y después el maestro lo hace junto con sus estudiantes, con sus niños. Y en un tercer momento, bueno, el maestro arma equipos, y los equipos trabajan ese mismo tema, esa misma actividad. Y después, la idea es que a partir de esto, bueno, el alumno lo haga por sí solo, que no necesite ya del maestro, sino que ya con este proceso que llevó a cabo pueda lograr. Es precisamente cuando estos autores, Fisher y Frey, hablan de la liberación gradual de la responsabilidad, ¿no? O sea, el maestro en un principio tiene esa responsabilidad de instruir, de modelar, en un segundo momento de compartir eso con los estudiantes, hacerlo juntos, y en un tercer momento, bueno, pues dejarles ya el trabajo a los niños en forma colaborativa, en forma de equipo, y finalmente, bueno, pues que con todo este proceso el alumno lo haga de forma independiente. Y bien, vamos a darle fin a nuestro trabajo, a nuestro taller, y con este esquema que también me parece muy atractivo, sobre todo porque aquí la idea, reitero, es no tanto memorizarnos el concepto de proceso cognitivo ni proceso metacognitivo, sino de realmente aplicarlo dentro del aula. En un primer momento, para trabajar procesos cognitivos, te voy a dar a ti las herramientas, las técnicas para que lo logres, y después que seas consciente de en qué momento lo puedes utilizar. Y vamos a construir juntos, maestros, esta conclusión. Aprender a aprender se refiere a estrategias metacognitivas. Ya inclusive compartimos algunas estrategias metacognitivas que podemos utilizar, trabajado por los alumnos, trabajado por los maestros, y esto nos va a llevar a construir, a discriminar, a reflexionar, a cuestionar, valorar, decidir. Es decir, desarrollar una serie de habilidades a partir de ese uso de estrategias metacognitivas. Un simple cuestionario, una pregunta, la elaboración de un organizador gráfico, de un proyecto, de un plan de trabajo, nos puede llevar a desarrollar esas habilidades. Para lo que comentaba hace un momento la maestra Jovita, ¿no? Desarrollar saberes, aprendizajes y sobre todo tener en cuenta, maestros, que lo que tú organizas dentro del aula, lo que tú planeas dentro del aula, le va a ser y le tiene que ser de utilidad al alumno para que no solamente lo desarrolle dentro de la clase, sino fuera de clase. Es decir, como decía hace un momento, el que aprenda continuamente, el que aprenda no solamente para llevar a cabo una actividad dentro del aula, sino también que lo utilice para resolver problemas de la vida cotidiana. Y que obviamente con todo esto estamos buscando en los estudiantes esta parte de la autorregulación y la autonomía en el aprendizaje. Vamos a cerrar, maestros, con estas 3 preguntas, con todo lo que hemos platicado, con lo que hemos compartido.
Hay una pregunta que nos dice, ¿cómo sé que mis alumnos han aprendido? ¿No? Retomando la pregunta del inicio de nuestro taller. Y ahora sí, ya reformulando y utilizando todos esos conceptos que el día de hoy compartimos, vamos a tener una definición más amplia de lo que es aprender. Y finalmente, una pregunta contundente, ¿qué sería entonces aprender a aprender? Entonces los invito, maestros, maestras, a que cerremos nuestro taller utilizando estas tres preguntas. Y te digo, es retomando lo que en un principio lo utilizamos como preguntas para activar conocimientos previos, ¿no? ¿Cómo sé que mis alumnos han aprendido? ¿Qué es aprender? Y finalmente, ¿qué es aprender a aprender? Entonces, maestros, pues les pido que nos compartan sus respuestas a estas tres preguntas. La maestra Daniela Garduño nos dice, cuando son capaces de poner en práctica lo enseñado. Yo les pediría, maestros, como un gran favor, que retomáramos el contenido de la pregunta para poder dar respuesta y así tener más clara la respuesta que nos estás compartiendo. Por favor, dice la maestra Rocío Marisol, cuando pregunto y me responden con sus propias palabras lo que aprendieron y lo ponen en práctica. Sobre todo esta parte, ¿no? De ponerlo en práctica. Ya te ofrecí las herramientas, ya te ofrecí los instrumentos, ya los has utilizado, ahora en qué momento los utilizas para resolver un problema de la vida cotidiana o para resolver simplemente una actividad dentro del aula. La maestra Rosario Hernández dice, aprender hacen uso de conocimientos en situaciones concretas. Aprender hacen uso de conocimientos en situaciones concretas. Y bueno, aquí retomaría esta respuesta de la maestra Rosario, entendiendo que si los niños no aplican lo que aprenden en el aula, difícilmente sabremos si realmente lo aprendió. Si realmente, si para ellos no tiene una aplicación el conocimiento, no le ven mucho significado a lo que están aprendiendo en el aula. El maestro Jesús dice, a veces cuando me platican que han puesto en práctica lo que aprendieron en clase. Gracias, maestro Jesús. El maestro Eduardo. Mis alumnos han aprendido cuando llegan a ser autónomos y son capaces de ser libres y responsables en sus aprendizajes e intereses a investigar, aplicando lo aprendido en clase en su vida cotidiana, que está muy encaminada a esos fines de la educación según el nuevo modelo educativo. La maestra María del Rocío dice, sé que mis alumnos han aprendido cuando resuelven problemas en su vida cotidiana aplicando lo aprendido en clase. Excelente. La maestra Jovita, con el resultado de las diferentes herramientas de evaluación por el desempeño que mis alumnos muestran dentro y fuera del aula. Aprender sería adquirir conocimientos y bases que les permitan desenvolverse de manera eficiente y práctica ante situaciones que se presentan. Y aprender a aprender sería mediante el ser conscientes del buen uso de la metacognición, poder llevar a cabo el desempeño cognitivo. Ay, maestra Jovita, ahora sí me pusiste en predicamento con este juego de palabras, pero te agradezco mucho la intervención. Maestra Yamilet dice, poner en práctica lo que aprendieron en su vida cotidiana y que sigan aprendiendo, ¿no? O sea, todavía uno como adulto, uno como maestro, como profesionista, lee uno, está uno en este webinar, en un taller, y sigue uno aprendiendo, sigue uno resolviendo problemas de la vida cotidiana. Y sabemos que estas herramientas técnicas que aprendimos dentro de la escuela todavía no son de utilidad, ¿no? Cuando enfocamos nuestra enseñanza a ofrecer herramientas, es ofrecer estrategias. La maestra Rosario Hernández nos hace una respuesta muy interesante. Dice, aprender a aprender es dar estructura personal con los pilares ser, hacer, convivir en construcción de un pensamiento crítico. Interesante el tema de pensamiento crítico, por cierto, cuando el alumno es capaz de elegir aquello que realmente tiene fundamento, ¿no? Y entender que otros tienen opiniones distintas. Interesante. La maestra Blanca dice, ¿cuándo vemos que ponen en práctica dentro y fuera del aula los aprendizajes? La maestra Daniela Garduño Chávez dice, aprender a aprender cuando aprenden a pensar siendo autónomos. Excelente respuesta. Sobre todo
aprender a pensar siendo autónomos, muy relacionado con el pensamiento crítico, ¿no? La maestra Abigail dice recibir información y llevarla a la práctica. Cuando reconoces la manera de cómo aprendes y lo llevas a cabo. Esto está fabuloso, ¿no? Reconoces la manera de cómo aprendes y cómo lo llevas a cabo. Abigail dice por ti mismo, bueno, complementando la respuesta. La maestra Yamilet dice, soy Silvia, no me deja escribir, pero mi aportación es que pongan en práctica a lo aprendido en su vida cotidiana. La maestra Elena, cuando preguntamos y ellos nos responden con sus propias palabras. Así es, que adquieren los conocimientos cuando pueden, ¿te refieres a la pregunta de qué es aprender? Que adquieren los conocimientos, y la siguiente dice, ¿qué es aprender a aprender? Cuando puede resolver problemas de la vida cotidiana, y en eso coincidimos todos, ¿no? Si los estudiantes, en esos niños, son capaces de resolver un problema de la vida cotidiana, estamos en camino efectivo, ¿no? En camino cierto. El maestro Jesús dice, aprender a aprender es cuando los aprendizajes se convierten en necesidad del educando. Es cuando los aprendizajes se convierten en necesidad del educando para resolver problemas de la vida cotidiana. La maestra Jovita dice, me refiero a que siendo consciente de la aplicación de mis procesos mentales, puedo reconocer la mejor manera de aplicar los procesos y estrategias cognitivas necesarias en un momento determinado. Me parece que está muy apegado con la definición que nos daba en ese momento sobre metacognición. Gracias, maestra Jovita. La maestra Rocío Marisol González dice, aprender es escuchar, analizar, razonar, poner en práctica lo aprendido. Muchas gracias, maestra Rocío. Y bueno, pues ya dando fin a nuestro taller, les agradecemos mucho sus aportaciones, sus comentarios, maestros. Y yo decía hace un momento, mucho depende de nuestras experiencias como docentes, de lo que hemos aprendido. Esto ha nutrido muchísimo nuestra sesión, nuestro taller. Y esta reflexión final, maestros, dice, de lo inconsciente a lo consciente significa una reconstrucción en el plano de la conceptualización, una transformación de un esquema de acción en un concepto. La toma de conciencia no se limita a iluminar aspectos ya dados, sino que construye otros nuevos. No sé por qué me recuerda a una frase por ahí que dice, no desde ser pescado, sino enseñas a pescar, ¿no? Dales las herramientas, dales las estrategias para que ellos vayan construyendo sus propios conocimientos, para que ellos sean los que hagan. ¿Sí? Los maestros somos, ya reitero, mediadores. Somos los que les brindamos las herramientas, los que les brindamos los instrumentos, somos el modelo, pero buscamos que ellos sean quienes vayan construyendo, quienes vayan creando y logremos, como dice un autor, esa Piaget, ¿no? que logre esa autonomía en el aprendizaje, es lo que estamos buscando. Y bueno, tenemos aquí algunas referencias con base en las cuales se construyó este taller, estas presentaciones. Al final les vamos a comentar que esta presentación ustedes las pueden tener ya en un tiempo, no sé, una semana y media, tendrán la oportunidad de volver a checar esta presentación para que ustedes vean también esta bibliografía que está muy, muy interesante. A mí en lo personal, hay algunos autores y están fascinantes, se quieren enfrascar más en estos conceptos del tema de este taller, y sobre todo porque los vas leyendo y vas haciendo una reflexión de lo que haces dentro del aula, ¿no? Vas a hacer una reflexión de cómo vas mejorando tu práctica pedagógica, y es una reflexión sobre todo de cómo tus estudiantes te están demostrando que realmente aprendieron. Entonces, yo también los invitaría a leer sus autores, que de veras, en lo personal, se me hacen muy interesantes, muy fascinantes, sobre todo quien fue la base de nuestra presentación, que es Javier Burón. Si hay algunas preguntas, maestros, tenemos este correo en el que pueden ustedes ahí hacer sus preguntas. Si ustedes en ese momento quieren externar algunas preguntas, pues adelante, estamos aquí. Y las que no se puedan contestar, bueno, reitero, aquí está un correo electrónico para que ustedes hagan sus preguntas, externar alguna duda sobre el tema que hoy se compartió, que estamos
pues seguros de que se aprovechó el tiempo que le dedicamos a este webinar. Entonces, maestros, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Vamos a dar unos minutos para poder contestar a sus preguntas, y si no se pudiera dar el tiempo para contestar todas las preguntas, bueno, está este correo electrónico. Entonces vamos a esperar a que nuestros compañeros maestros, maestras, nos hagan preguntas si es que las tienen por aquí. La maestra Jovita dice: muchas gracias, profesor Jorge Barrón, muy interesante toda la información y muy agradable tiempo de aprendizaje. Al contrario, maestra Jovita, a ustedes le agradecemos, a todos ustedes, el que estén aquí compartiendo sus comentarios, sus conocimientos, sus preguntas, que ayudan a nutrir mucho, no solamente el webinar, sino lo que va a surgir a partir de compartir este taller. Todavía algunos nos están escribiendo algunas preguntas, me parece, algunos comentarios. Vamos a ver qué nos comparten aquí los maestros. La maestra Jetsi, bueno, nos está diciendo gracias. Y bueno, yo les comparto que en este webinar pues no estamos solos, hay un equipo maravilloso que nos apoya, que nos ayuda con este taller. La maestra María, muchas gracias. La maestra Rosa dice: gracias por la agilidad mental. La maestra Abigail, déjame regresar a este mensaje, dice la maestra Rosario: gracias por la agilidad mental y el aprendizaje, una propuesta clara de vivir el aprendizaje motivado, mil gracias. La maestra Ilse no es pregunta, es más bien un comentario, los ejemplos fueron muy atinados, me gustó la manera de que fue llevado el taller, fue muy dinámica, es lo que hace falta en este tipo de actividades. Gracias, maestra. Maestro Jesús, muchas gracias, interesante. Trataré de seguir con mi actualización en Aprender a Aprender. Gracias, maestra. Maestra Jovita de nuevo dice: sería interesante tener un segundo webinar donde podamos ver el resultado después de aplicar lo aprendido en el tema de hoy. No, sería maravilloso, ¿no? En un seguimiento. Es un acto de conciencia, más que nada. La maestra Blanca, muchas gracias, profesor Jorge Barrón. Bueno, aquí son agradecimientos. Ya no hay preguntas. Muchas gracias, maestra María del Rocío, maestra Blanca, maestra Vanessa. La maestra Ilse dice: otra cosa, en ocasiones no se escuchaba bien lo que se exponía. Le recomiendo se acerque un poco más a su micrófono. Fíjese que me asustó mi voz, maestra, porque siento que es muy grave, pero vamos a seguir la recomendación, maestra. Acercarnos más al micrófono. Muchas gracias. Bueno, aprender es un reto, definitivamente, maestra María Belén. Estoy de acuerdo contigo. Cerramos nuestro chat y asimismo vamos a ir cerrando. Hacemos estas consideraciones importantes, maestros. Este video, esta sesión, la van a poder descargar, más que denos un tiempo para que ustedes lo puedan obtener de la misma página de Editorial Ediciones Castillo, ¿no? Y también les comento que, sobre todo porque seguramente nos pasa que los maestros estamos tomando nota de todo y a veces no ponemos atención por lo mismo, y les comentaba desde el principio, ¿no? Este video va a estar a su disposición. Y también, si requieren alguna constancia, las pueden solicitar vía correo electrónico. También en la encuesta que se les va a pedir que contesten, pues al final también viene ahí el correo electrónico para solicitar la constancia. Y solicitamos, maestros, de su apoyo para responder una encuesta de satisfacción. Y les agradecemos de verdad mucho la atención, el tiempo, la disposición, todos sus comentarios, todas sus preguntas, porque de verdad ayudan mucho a fortalecer nuestra práctica, nuestro trabajo como talleristas, como ponentes. Muchas gracias, maestros, y excelente día. Los invitamos, maestros, a seguirnos por nuestras redes sociales. Hay distintas formas de intervenir. No nos quedemos nada más con el taller el día de hoy. Sigan conectados con nosotros. Reitero, con nuestras redes sociales. Está el correo electrónico. Y pues reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por el apoyo, por sus comentarios, maestros. Entonces tenemos aquí todos los datos que ustedes pueden utilizar en Facebook, Ediciones Castillo México, MEX, vía Twitter,
Entonces, maestros, tenemos todas las formas de conectarnos con ustedes y que sigan participando en estos webinars, en estas reuniones, en estas capacitaciones que ofrece Ediciones Castillo. Muchas gracias, maestros, y pues esperemos que esto haya sido de mucho provecho. Muchas gracias, maestros.